Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y bueno, mirad qué puntada más bonita vamos a hacer hoy para un cardigan, pero se puede utilizar para lo que queráis, bufanda, mantita, lo que queráis en realidad. Yo voy a hacer un cardigan con él, pero aprendiendo la puntada la podéis adaptar a vuestro proyecto. Voy a explicaros primero de nada qué material estoy utilizando. Es una lana gordita, se llama Norma de lana lam. Yo no estoy haciendo ningún tipo de colaboración con esta marca, simplemente me ha cogido cerca de donde yo vivo y es la que he podido adquirir. La madeja trae 100 gramos, 125 metros, recomienda aguja de gancho de 4 centímetros, pero para nada, necesitáis una bastante más gruesa. Yo estoy utilizando un 8, un número 8 de gancho. Y bueno, pues nada, es 100% acrílico. ¿Vale? La cantidad de madejas que vamos a necesitar no lo puedo decir hasta que termine con él, porque de momento llevo 6 madejas y tengo aquí 3 más porque creo que me van a hacer falta. Así que probablemente unos 900 gramos o un poco más o un poco menos. Os lo digo en descripción y al final del vídeo. Y os explico también un poco por encima qué vamos a realizar, qué vamos a necesitar realizar para nuestro cardigan. Mira, vamos a empezar haciendo 2 rectángulos. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad necesitamos uno. Pero no me da la puntada para ese uno. Entonces lo que hago es 2 y luego lo uniremos por aquí. ¿Vale? Estos 2 irán unidos y me hará... Bueno, pues si esto tiene 35, pues tendrá 70 centímetros nuestro rectángulo. ¿Vale? Y el largo, para talla S, 114 centímetros. Vamos a trabajar por centímetro y para vosotros es mejor porque podéis utilizar el material que queráis adaptándolo a los centímetros. 114 centímetros para S, 118 para M, 122 para L. Yo estoy trabajando una talla M y con el grosor que yo estoy utilizando me han salido 110 puntos, 110 cadenas. Voy a comenzar con 110 cadenas. Múltiplo de 10 la puntada, así que súper bien para adaptarlo vosotros a vuestra medida y a vuestro tipo de material. Haced cadenitas y vais a sacar múltiplo de 10, ¿cuánto te mide? Tú haces 10 cadenas. ¿Cuánto te miden esas 10 cadenas con tu material? Pues ya sabes que, según la medida que necesites, para S 114, para M 118, para L 122. Necesitas XL, súmale a 122 4 centímetros. Va subiendo de 4 en 4. XL 122 más 4, 126 centímetros. Bueno, pues entendiendo esto, pasaremos a hacer... Yo voy a hacer una muestra, como es múltiplo de 10, voy a montar menos puntos, no voy a montar de nuevo los 110 porque yo tengo mis 2 piezas ya hechas, listas para unir. Y os voy a sacar la puntada en una muestra más pequeñita. No sé, montaré 40, 50 cadenas. ¿Vale? Un múltiplo de 10, pero es lo mismo. Vais a entender la puntada perfectamente, sean más o menos puntos. Yo comenzaré con 110 cadenas para una talla M y por el tipo de grosor. Tú, ya te digo, saca tu medida. En una primera parte lo que haremos es que haremos 14 vueltas, que serán un comienzo. Mira, lo tengo doblado porque está largo. Mira, lo tengo doblado porque es larguito, ¿eh? Daros cuenta que me mide 118 centímetros. Bueno, yo voy a montar esta parte central que veis aquí. Es las cadenas, ¿vale? Las cadenas y la primera vuelta que tengo hecha en un punto bajo deslizado. Es un punto medio alto deslizado en realidad. ¿Vale? Entonces yo empiezo aquí, aunque tú veas para acá que voy a repetir lo mismo que he hecho aquí, al contrario. Esas 14 primeras vueltas corresponden a este dibujo, a este comienzo. Y ese comienzo no hay que repetirlo, simplemente os voy a dar 14 vueltas que de comienzo, ya veis que son vueltas cortas, o sea, se hacen en nada, porque os estoy hablando de 12 puntos, de 14, de 16, vamos, que son muy poquitos puntos los que tenemos que trabajar por aquí. Y una vez que tengamos esas 14 vueltas de comienzo, para poder empezar, ya repito, 10 vueltas, 10 vueltas,
10 vueltas, 10 vueltas, que son el dibujo que estáis viendo como de, no sé, como una especie de hojita, ¿no? ¿Sale? ¿Vale? Son 10, 10, 10, por eso múltiplo de 10. Al comienzo, yo aquí estoy cogiendo 10, 10, 10, ¿vale? Pero yo al comienzo vais a daros cuenta que cojo 16. Luego me caza con el final, porque en el final acabo con 4. Y ya termino con esa parte que son 6 vueltas más. O sea, ya terminaré que en vez de ir cogiendo, sumándole 10, 10, 10, 10 como he venido haciendo, me quedarán al final 4 puntos nada más. Haré esos 4 puntos y esas 6 vueltas que suben, que son la terminación que va hacia acá. ¿Vale? Entonces, lo que haremos es, aprenderemos de la vuelta 1 a la 14 y ya nos podemos olvidar porque no tenemos que hacer más esas vueltas y os explicaré 10 vueltas que serán las que se repiten. Y cuando lleguemos al final, pues diré cómo tenemos que terminar, que son 6 vueltas, lo que os tengo que explicar, nada más. Cuando tú hayas terminado eso, vas a repetir exactamente lo mismo. Tú terminas y haces una vuelta extra, que también os tengo que explicar cómo va hecha, para que quede más o menos rectita, ¿vale? Y cuando termine, tú estás aquí, veremos, hemos terminado aquí, mira mi colita, y entonces hago así, porque tengo que volver a empezar. Y me dejo del derecho y mi colita al derecho. Y vuelvo a estar al derecho, ¿eh? No empecemos, no podemos empezar del revés, que no nos queda el dibujo bien. Y entonces, lo mismo que he hecho en este lado, haré de nuevo el comienzo de mis 14 vueltas y ya 20, 20, 20. ¿Vale? O sea, no tiene... Lo había puesto al revés. Pero bueno, para que eso, ahora está al derecho. Mi comienzo y ya 20, 20, 20. Bueno, pues eso nos va a dar un total de, sin contar el comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 motivos de que se repiten de las 10 vueltas, ya son 90 puntos. 90 puntos. 16 de comienzo y 4 son 20 puntos más, ya tenemos los 110. Bueno, pues volveré a hacer otra vuelta extra. ¿Y qué haré para completar? ¿Qué tengo que hacer más? Otra pieza exactamente igual. Vuelvo a montar 110 puntos y vuelvo a repetir una primera parte y una segunda parte, que va todo montado en esas cadenas del centro. Cuando lo termine, esas dos piezas las pondré, como la tengo hecha, las voy a poner, aunque no me va a entrar aquí, pero voy a intentarlo. Le tengo todavía la lana cogida porque no la quiero cortar para aprovecharla en la costura que tenemos que hacer aquí. Más o menos se verá. ¿Vale? Ya estas dos piezas pues las vamos a unir. Entonces, claro, ya tengo mi ancho, mi ancho no mi largo, que necesito para el cardigan, porque ya sabéis que vamos a hacer un cardigan de rectángulo, y es de los más sencillitos que hay. Cuando lo tengamos unido, que ya tengamos nuestra pieza, nuestro rectángulo con los 118 de ancho y los 70 de alto, pues haremos ya el resto, que será cerrar la parte de la solapita del cuello, si le queremos añadir un poquito más de manga, que esa parte todavía, pues, como yo no la he hecho, la tengo que ir haciendo y explicando. Voy a empezar con vosotros ya la explicación de 14 vueltas que no se repiten y luego las 10 que se repiten y el final. Bueno, para empezar haremos las cadenas necesarias, múltiplos de 10 para nuestra talla. Yo monté 110 cadenas. ¿Vale? Aquí tengo una muestra, tengo 40 nada más, pero para mi talla M, con este grosor de lana, 110 cadenas. Y entonces haremos 2 vueltas que serán con la misma, trabajando todos los puntos con la misma puntada. Siempre vamos a trabajar con esta puntada. El punto medio alto, pero deslizado. ¿Qué es eso? Mira, yo tengo 40 cadenas, pero tengo que hacer una extra para poder acceder a mi primera cadenita, que es esta que está aquí. ¿Vale? Entonces he hecho una extra para poder hacer. Cogemos hebra, entramos en la cadena, sacamos y la deslizamos. ¿Vale? Así. No hacemos esto y volvemos a coger hebra para hacer el medio punto alto.
lo que hacemos es coger la hebra, pasamos y la deslizamos. Y yo como truco tengo que me engancho aquí para poder pasar mejor, porque si no lo hago, mira, ves que me va a costar porque se me aflojan. Entonces tú tiras de aquí y ya la estás ajustando y ya puedes pasar bien. Bueno, pues este punto es lo que vamos a utilizar siempre. Un medio punto alto deslizado le llamo yo. No sé si se llama así o no, pero yo le llamo así. Y bueno, pues ya está. Como yo tengo 40 aquí de muestra, pues voy a trabajar los 40 y voy a volver de nuevo con esos 40, de nuevo otra vueltecita como esta. Aquí estamos entrando en la cadena simplemente, pero en la siguiente, la vuelta número 2, vamos a trabajar siempre con la hebrita de atrás. Y eso también lo haremos siempre, trabajar la hebra de atrás. Cuando tengamos todos los puntos, vamos a hacer una cadenita y girar el tejido. Y vamos a hacer la vuelta 2. La vuelta 2 de las 14 que tenemos que hacer al principio. Mira, tengo mi cadenita que acabo de hacer, que yo no puedo contar con ella. El primer punto sería el siguiente. Y ya sabéis que en vez de entrar como si fuera un punto entero, yo tengo aquí 2 hebritas y me voy a ir a la de atrás siempre. Y repito la misma puntada, todos los puntos, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Aquí estoy llegando al final, quiero que veáis cómo trabajamos el último punto. Y lo trabajamos también cogiendo la hebra de atrás. Esta. Cadenita y giramos. Vamos a hacer la vuelta 3. En la vuelta 3 solo vamos a trabajar 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cogiendo la hebrita de atrás, ¿eh? Cadenita, giramos. Estos ya se quedan en espera, los que nos queden al otro lado. Trabajo de vuelta esos 16 puntos. Termino, hago una cadenita y giro. La vuelta 5 y 6 son 14 puntos en vez de 16. Entonces las 5 voy a trabajar sobre los 16 puntos, pero solo voy a hacer 14. Al final me tienen que sobrar 2 puntos. Este es el final de la vuelta 5 y mira, me faltan 2 puntos por hacer, que son el 15 y el 16. Aquí tengo 14 puntos hechos, ¿vale? Tú mira bien que te están sobrando 2 puntos. ¿Veis? 1 y 2. Hago cadenita y giro y trabajo la vuelta número 6, esos 14 puntos que acabo de hacer, de vuelta. He terminado, he hecho una cadenita y giro. La vuelta 7 y 8 la haremos con, en vez de 14 puntos que tenemos aquí, vamos a trabajar 12. Nos quedamos 2 antes. Trabajo 12 puntos nada más. Esta es la vuelta número 7. Me quedan 2 puntos que no los voy a trabajar porque son 12. Tú puedes hacer como yo hago, que son 12 puntos. Ya sé que tengo 14 delante, en la vuelta anterior, perdón, pues me tengo que dejar 2. Yo lo visualizo bien. Si tú no eres capaz de visualizarlo,
Ve contando, cuentas 12 puntos. Ahora, tenemos que hacer una cadena y giramos. Y hacemos la vuelta 8 con los 12 puntos de vuelta. Hacemos una cadenita y giramos. Y vamos a hacer la vuelta 9. La vuelta 9, mira, tenemos que trabajar los 12 puntos, más 2 aquí, más 2 aquí, y adelantarnos 10. ¿Vale? Ya vamos a empezar a hacer uno de los dibujitos. ¿Vale? Entonces como si ya empezáramos en realidad las 10 vueltas que se repiten. Que antes os he dicho 14 vueltas y luego 10 y 10, 10 que se repiten porque tengáis el comienzo. Pero realmente voy a hacer. Bueno, no. Vamos a hacerlo como yo pensé, porque en realidad aquí sí que es verdad que es diferente, por eso metí las 14. Bueno, entonces de momento nada, de momento seguimos como os dije. Vamos a hacer la vuelta 9. Los 12 puntos. Al final vamos a tener 12 más 2 más 2 ya son 14. 12, 13, 14, 15, no mentira, 16, 12, 13, 14, 15 y 16 más 10. Un total de 26 puntos vamos a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mira, el 12, en vez de cogerlo aquí, nos vamos a ir a este, porque quiero quedarme no tan lejos. Si yo lo cojo aquí, me quedo muy lejos de aquí, del punto que tengo que coger del escaloncito. Entonces vamos a tener la opción de meter el gancho aquí, que era donde correspondía, en el centro del punto, y aquí esto que estás tirando es de la vuelta anterior. Ahí no. Entonces es como que nos metemos en el centro, ¿vale? Ahí. Y ya tengo el 12. Ahora tengo que hacer en el escalón 2. Uno lo hago sobre la hebra de atrás del primer punto y el otro lo hago igual que he hecho aquí en el centro. 1 y 2. Y ahora hago de nuevo 1 y el 2 aquí, en el centro. Y ahora avanzo 10 puntos. Hasta ahora tengo 12 y 2, 12, 13, 14, 15, 16 puntos hechos. Tengo que avanzar 10. No te confundas, mira, aquí hay un espacio que ya está cogido. Lo que pasa es que me está tirando y se queda como abierto. Pero ves que ya ese punto no vale, ese ya está cogido. Tengo que ir a partir del siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una cadenita. Esta es la vuelta 9. Y tengo en total, al final de esta vuelta, 26 puntos cogidos. ¿Vale? Vamos a girar y hacemos la vuelta número 10. En la vuelta número 10 tengo que trabajar los 26 puntos de vuelta hacia allá. Nada, un punto sobre cada punto, que son un total de 26. Hemos hecho la vuelta 10, los 26 puntos. Cadenita y giro. Voy a hacer la vuelta 11 y 12, trabajando solo 24 puntos. Quiere decir que yo voy a trabajar todos los puntos hacia abajo, pero me quedo a 2, o sea, hasta aquí. Estos dos últimos no los vamos a trabajar. Y voy a hacer una corrección. Os dije que eran 14 vueltas para comienzo, pero en realidad son 13, así que no, mira, nos ahorramos una. Voy a hacer la 12, la 13, vuelvo los 24 puntos y hago, o sea, perdón, qué lío. Me estoy haciendo un lío yo sola. A ver, la 11, vamos por la 11 ahora.
Hemos hecho las 26 puntos en la vuelta 10 y ahora vamos a hacer la vuelta 11, 24 puntos, la vuelta 12, 24 puntos hacia arriba y la vuelta 13, 22 puntos. Siempre nos vamos quedando un poco más acá. Entonces aquí, venga, vuelta y ya en la 13 habremos terminado lo que es el comienzo y empezaremos a hacer de la 1 a la 10, de la 1 a la 10, de la 1 a la 10. De una nueva puntada que os explico, que no tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Ahora, vuelta 11, 24 puntos. Vuelta 11 completada con los 24 puntos. Cadenita y giro. Vuelta 12, 24 puntos hacia arriba. Me estoy volviendo, por la parte de revés estamos ahora. Completo los 24. He completado la vuelta 12 con los 24, hago cadenita y giro. Y la vuelta 13 y última de esta parte. Aquí tengo que hacer 22. Entonces, como tenía 24, me tengo que dejar 2 por hacer. Y hacer 22 nada más. Quedarme hasta aquí. Hemos empezado trabajando lo que es la pieza que no se repite, que son 13 vueltas, y a partir de la 14 ya sería la vuelta que vamos a ir cambiando a otro patrón que va de la vuelta 1 a la 10. Así que ya nos olvidamos, nos quedamos con 13 vueltas y empezamos un nuevo patrón que es de la vuelta 1 a la 10. Entonces yo termino aquí y hago una cadenita y me giro. En la vuelta 1 la empiezo del revés. Como veis, estamos del revés. En la vuelta 1 trabajamos 10 puntos nada más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadenita y giro. La vuelta 2. Trabajo 8 puntos nada más. Así que me quedo 2 antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me quedan 2. Cadenita y giro. La vuelta 3. Voy a trabajar 8 y voy a incorporar 2 de aquí abajo. Tendré un total de 10 de nuevo. Entonces trabajo los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, en vez de cogerlo aquí detrás, igual que hicimos antes, nos vamos a meter aquí en el centro. 8. Y ahora el 9 y el 10 serán este y este. Este está cogido, 9 y 10. Hago una cadenita y giro. La vuelta 4 es con 8. Me quedo 2 antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me he quedado 2 antes. Cadenita y giro. La vuelta 5 son los 8 más 2. Vuelvo a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8, en vez de en este que me correspondería cogerlo, me voy a ir al del centro,
aquí y 8. Sumo 2. 1 y 2. Y ya tengo 9 y 10. Cadenita. Tengo 5 vueltas hechas ya de las 10. Bueno, pues son 5 vueltas cortas. Y ahora vamos a hacer otras 5 que son largas. En la vuelta 6 trabajo todos los puntos que tenemos, que son 10, más 2, más 2, más 2, más 2. Con lo cual ahí estamos sumando 10, 12, 14, 16, 18, más 10 de aquí son 28 puntos al final. Todos serán 28 puntos. Voy a trabajar primero estos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 lo hacemos aquí en medio. Vale, pues aquí cojo estos dos que tengo que hacer, el primero en la cadenita de atrás, 1 y el segundo aquí. Ya tengo 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y vamos a sumar 10. Cada vez que lleguemos a la vuelta 6, tenemos que hacer esto y es cuando vamos avanzando. Vamos a sumar 10. A partir de este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hago una cadenita y giro. La vuelta número 7 son esos 28 más 2 aquí abajo. Tendremos que ir uniendo aquí. Entonces hago los 28 que acabo de trabajar hacia abajo. Los voy a hacer hacia arriba. Más 2 que tengo que sumarle, que serían ya en total de 30 puntos. Tengo aquí 27, el 28 lo hacemos aquí en el centro. Recordad, en vez de en esta hebra de atrás, es la que está aquí en el centro. 28. Este está cogido. 29, 30. Hago una cadenita y giro. Hemos completado la vuelta número 7. Vamos a hacer la vuelta número 8, que solo son 28. Entonces, como tengo 30, trabajo 28 y me quedo 2 antes. He completado la vuelta número 8, me he quedado 2 antes. Hacemos una cadenita cada vez que vamos a girar y giramos. La vuelta 9 es trabajar los 28 más 2 de aquí abajo. Esta es la cadenita que he hecho, ahí no trabajéis nunca. Esa es que me ayuda a llegar a la que tengo que ir, que es la primera de la vuelta anterior. Bueno, la última en realidad de la vuelta anterior. Voy a trabajar los 28 y le voy a sumar cuando lleguemos al final 2 de la vuelta anterior. Hacemos el último ahí en medio y sumamos 2. Y esa sería la vuelta 9. La vuelta 10 y última vuelta
Después de esta volveremos a empezar desde la 1. Es trabajar 28 puntos. O sea que como aquí tengo 30, porque tenía 28 más 2, pues ahora trabajo hasta quedarme 2 antes. Y así es la vuelta 10. Y con 10 vueltas, pues como veis, se completa un motivo ya. Un dibujo de hojita. Mira, la vuelta 1, la 2, la que está en el centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repetimos todo lo que acabamos de hacer desde la 1. Desde la 1 hasta la 10. Entonces estoy aquí, mira, la 10, ya sabéis que quedáis 2 antes. Hago una cadenita y empiezo la vuelta 1. Trabajamos 10 puntos. Llevo 3. He hecho los 10, una cadenita y giro. Perdón, acabo de dar la cámara. La vuelta 2. Trabajamos 8. O sea que me quedo 2 antes. La vuelta 2, trabajo 8. Trabajo los 8, cadenita y giro. La vuelta 3, trabajo los 8 y 2 de abajo. Y los 2 de abajo. Cadenita y giro. La vuelta 4. Me quedo 2 antes, entonces me tenía 8 más 2, 10, pues trabajo 8 en la vuelta 4. Y aquí estoy 2 antes. Cadenita y giro. La vuelta 5, trabajo 8 más 2, ya son 10. Ocho más los 2, 10, cadenita y giro. Y la vuelta 6, que es donde avanzábamos. En la vuelta 6 hemos hecho 5 cortas y ahora vamos a empezar las 6, las 7, las 8, las 9 y las 10, que son vueltas ya más largas con más puntos. Entonces aquí es donde hacemos los primeros 1, 2, 3, tenemos 10 puntos porque habíamos hecho más 2, 8 más 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 lo hacemos aquí en el centro. Y ahora vamos sumando 2 por aquí, este es 1 y 2 que van en el centro. A otro escaloncito, me voy al primer punto a la hebra de atrás y en el segundo punto entro en el centro en vez de en la hebra de atrás. Aquí hay otros 2, 1 y 2, hasta llegar abajo. Aquí hay otros 2, 1 y 2. ¿Vale? Teníamos 4 escalones, 1, 2, 3 y 4. Iban 2 puntos en cada escalón. Son 8 puntos los que hemos sumado a los 10. Ya son 18 y tendría que avanzar 10 puntos. Avanzado los 10 puntos y ya está la vuelta 6 terminada. Ya sabéis que en la 7 van los 28 puntos que tiene, más 2. En la 8 van 28 puntos. En la 9 van 28 más 2. Y en la vuelta 10 van los 28 puntos. Ya está de nuevo abajo y tendrías que volver a repetir de la 1 a la 10. ¿Vale? Así las veces que tú necesites. Aquí me ha salido un motivo, estoy empezando el segundo. Yo, como no me han dado más puntos, pues ya me voy a cuando ya tú llegas a una opción de que ya no tienes 10 en la vuelta 6, como siempre vas avanzando 10 puntos, ya no te quedan 10 puntos para avanzar. Ya estás al final y lo que te quedan son 4 nada más. Cuando llegas ahí, pues solo tienes que avanzar 4. Haces igual, como hemos hecho aquí, los 10 más 8 son 18 y ya terminan los 4. Serían 19, 20, 21,
y 22. Y terminas con 22 en vez de con 28. ¿Vale? Eso ya es cuando tú llegues al final. Solo te quedan 4, pues termina con los 4. Y ya. Hacemos igual, lo único que tenemos menos puntos que cuando teníamos 28 más 2, que son 30. Aquí vas a tener 22 más 2, que son 24. Pero es lo mismo y además vamos a terminar ya en resto. Ya no tienes que ir quedándote 2 antes, porque tú ya vas a terminar. Entonces, giro. ¿O sí? Sí. Aún nos tenemos que seguir quedando 2 antes. No, no. Tenemos que llegar hasta el final, ¿vale? Esta es la diferencia que hay al final. Esas 10 vueltas tú las vas repitiendo las veces y los motivos que te vayan entrando, que en mi caso en la pieza son 9 motivos, en la que hice, aquí estoy haciendo una muestra mientras menos. ¿Vale? Y ya, al final, bueno, pues he hecho la vuelta número 6, avanzando los 4. En la 7, aquí no he hecho la cadenita y giro. En la 7 tengo que trabajar todos los puntos, que ahora mismo tengo 22, porque al final vamos a tener 22, no 28. Y sumo 2. Entonces tengo 22 más 2, 24. He completado las 7, que han sido todos los puntos, más 2. Giro. Y ahora la 8. He hecho la cadenita y he girado. La 8, vamos a trabajar todos los puntos, todos. Porque aquí ya tengo la pared del final. No me tengo que quedar dos antes, porque no sigo teniendo aquí que avanzar. Entonces, esto es ya solo al final, ¿eh? Todo lo que hagas anterior a esos 4 últimos puntos, que te sigan quedando 10 y 10 y 10 y 10 cadenas, los tienes que trabajar como esta primera parte, que en esta vuelta que vamos a empezar ahora, que en la 8 siempre te vas a quedar 2 antes. En la 9 coges aquí 2 más y en la 10 te queda 2 antes, ¿vale? Pero os estoy hablando ya solo del final, que en el final es que no nos tenemos que quedar 2 antes porque ya estamos haciendo la pared, ya estamos terminando. Entonces aquí ya trabajo todos los puntos. Que acordaros que aquí en este caso tenía 22 más 2, tengo 24. Así que todos los puntos. Los 24. Cuando hayamos completado todos los puntos, hago una cadenita de giro, hago la vuelta número 9, voy hacia arriba, que son 24 más 2. Sería ya 26 lo que tengo aquí, en esta vuelta. Del motivo final. He completado la 9, he hecho una cadenita y giro y hago la 10, que sería la última vuelta de esta parte del final. Trabajo todos los puntos hasta el final. Son 26 en este caso, porque teníamos 24 más 2 que hemos sumado, pues ahora ya tenemos 26. Y los trabajo todos porque estamos terminando, estamos haciendo la pared. Hemos completado las últimas 10 vueltas del final, que en este caso, como es el final, los hemos ido terminando en recto, ¿vale? Entonces ya sabéis, el comienzo, esas 13 primeras vueltas, y luego vamos repitiendo las 10 vueltas, porque vamos a tener un montón de cadenas. Yo en mi caso tenía 110, pues vamos a tener para avanzar unas cuantas veces. Vamos cogiendo en la vuelta 6 siempre los 10, completamos las 10 vueltas. Volvemos a empezar de nuevo otro motivo, así. Y ya cuando hagas el último motivo, que el último motivo es cuando ya coge en la vuelta 6 solo 4, es cuando hace esta pared. ¿Vale? Que es que en la vuelta 6 has cogido 4 y luego en la 7, la 8, la 9 y la 10, cuando llegas a esta parte del final, no te quedas 2 antes, sino que terminas en recto. Aquí sí que vas añadiendo siempre 2. Vale, pues ya has terminado lo que es todos los dibujos de la hoja. Y ahora tenemos que hacer, como hicimos al comienzo, un trocito aquí que nos va a compensar y nos va a quedar a la misma altura. Entonces, son 6 vueltas en realidad nada más. ¿Y esto solo se hace? Bueno, pues cuando ya has terminado el último motivo y estás al final. Son 6 vueltas nada más. La vuelta número 1 de esas 6 vueltas final. La cadenita que no la había hecho y giro.
Trabajo la vuelta 1, 12 puntos nada más. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadenita y giro. La vuelta 2. Los 12 puntos hacia abajo. O sea, todos los puntos que habíamos hecho hacia arriba, en la vuelta 2 se trabajan hacia abajo. Son 12 puntos los que tenemos que trabajar. He completado la vuelta 2 con los 12 puntos, cadenita y giro. La vuelta 3. 12 puntos y avanzo 2 aquí. Son 14 en total. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y avanzamos 2. 1 y 2. O sea, tengo 13 y 14. Cadenita. Y trabajo hacia abajo los 14 puntos. Eso sería ya la vuelta 4. La vuelta 4, trabajo hacia abajo los 14 puntos. Cadenita y giro. Y la vuelta 5 serían los 14 y 2. Serían ya 16. En la vuelta 5 trabajo los 14 y 2. Tengo los 14, 15 y 16. Cadenita y giro. Y ya haría la última vuelta de todas, que es la número 6, que es trabajar los 16 puntos. Y habríamos completado un lado del patrón. Me falta por hacer una vuelta por aquí en el punto medio alto deslizado, como para emparejar un poquito esta zona, ¿vale? Que nos quede lo más recta posible. Así que, cuando lleguemos a ese punto, aquí hago una cadenita y giro, y me voy a ir de esta forma. Voy a trabajar todos los puntos y en el último hay una sección, mirad. Todos los puntos igual, con el medio punto alto deslizado. Tenemos todos los puntos y aquí en el último, en vez de cogerlo en la hebra de atrás, lo voy a coger igual en la hebra del centro, pero voy a echar lazada, porque quiero hacer un medio punto alto para dar más altura. Bueno, pues ahora me voy a encontrar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos, y aquí 10 puntos y así, ¿no? Bueno, menos aquí que tenemos 16, tenemos luego 10, 10 y al final tendremos 4. Entonces, mirad que no cojáis para no aumentar, ¿vale? Que este está cogido, además se ve porque se queda levantadito. Pues los 3 primeros de los 10, el 1 con lazada. 1, 2 y 3 con la lazada porque estamos dando un poquito más de altura. Y ya lo siguiente, pero mira, otro truco que luego me di cuenta ya cuando había hecho una pieza. Se queda aquí con un huequecito de esta forma. Entonces, 1, 2 y 3 que voy a deshacer. Para que no nos pase eso, yo he corregido de esta forma. Eso, el primer punto sí que me voy a meter aquí, en ese hueco que os he dicho que nos metáis, pero a la vez lo voy a enlazar con el primer punto. O sea que estoy entrando en los dos sitios.
saco, cojo la lazada y cierro. Y hago un punto, 1, y ya me voy haciendo los demás normal. 2 y 3 con la lazada para hacer el medio punto alto. Porque de esta forma me di cuenta de que me quedaba menos hueco ahí. ¿Vale? Y ahora ya tengo 3 hechos con el medio punto y ahora hago con el deslizado los 7 que me quedan. Mentira, hago con el deslizado 6 porque en el último tengo que hacer la altura. 2, 3, 4, 5, bueno, el 6 ya que no lo había contado, ya lo había hecho. Aquí cojo lazada. El último punto lo hago con la altura, o sea que le he hecho una lazadita. ¿Vale? Y ya he completado los 10. Los otros 10. Los 3 primeros voy a entrar en este espacio y en el primer punto y hago 1 y ya voy normal. 2 y 3 puntos. Y a partir del cuarto hago el deslizado. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 tengo que hacer la altura. Y 10. De nuevo empiezo a hacer todo esto por toda la pieza hasta que ya me queden los 4 últimos puntos. Aquí entramos, como sabéis, en los 2 espacios porque quiero unirlos y ya hago los 4 en punto alto, en medio punto alto, o sea, con la lazada. Aquí tengo que dar en los 4 la altura. Hago una cadenita y ya podemos cortar la hebra porque hemos terminado. ¿Vale? Y nos queda de esta forma. ¿Qué tengo que hacer ya? Bueno, pues ya he terminado un lado de la pieza. Ahora tendría que hacer lo mismo que he hecho aquí, girando, yéndome a las cadenas del inicio que fueron estas, añadiendo, viendo que estoy del derecho, y se nota, se nota cuál es el derecho y cuál es el revés. Te va a quedar esta parte en relieve y daros cuenta que aquí no queda. Añadimos aquí en el primer punto el hilo y empiezo trabajando mis 16 puntos, como hicimos al comienzo, con las 13 primeras vueltas. 16, 16. Era. Ya la vuelta 1 y 2 de las 13 vueltas no la tenemos que hacer, ¿vale? Eso sí que se me pasaba ya decíroslo. Porque ya estaría hecho aquí. La 1 y la 2 no. Ya tenemos que hacer a partir de la 3, era 16 puntos, volvemos 16. Sería la 3, la 4 volvemos 16, la 5, 14, la 6 volvemos 14, la 7, 12, la 8 volvemos 12, la 9 hacemos 12 más 2 más 2 y avanzamos 10, ¿vale? Y así, repetir todo lo que os he explicado hasta ahora, pero en la parte de arribita, para que nos queden las espigas a un lado y a otro, o sea, nos va a quedar aquí y aquí. Y tenemos que hacer 2 piezas. O sea, con esos 10 puntos yo ya he hecho una parte, hago otra y ya tengo una pieza hecha. Terminamos igual con la vuelta que acabamos de hacer ahora, cuando terminemos esta pieza. Y entonces hacemos eso. 2 piezas iguales y ahora las vamos a unir porque una pieza no me daba, me daba una altura de 35 centímetros. He tenido que hacer 2 para tener los 70 centímetros de altura. Y esa pieza ahora es cuando voy a unirla, pues la pondré del revés y la uniré por aquí. Voy a retirar la cámara. Bueno, pues yo tengo aquí las 2 piezas para hacer la costurita. En la última que hice no corté el material para utilizarlo ahora. Y os dije que iba a poner las 2 piezas del revés, pero he cambiado de opinión. Voy a hacerlo del derecho porque quiero hacerle como un reborde por aquí, en puntito deslizado. Entonces las 2 piezas del derecho, ¿cómo lo sabemos? Fácil, mira, en el centro nos va a quedar relieve y nos queda como todo más en relieve. Por el revés, lo del centro, si te fijas en el centro, queda como más escondido, ¿vale? Por ahí te puedes orientar. Tengo las 2 piezas del derecho y voy a unirla por ahí. Y como os digo, lo voy a hacer con un deslizado que se vea, visible. Entonces, porque no quiero que se me hunda ahí en el centro. Bueno, voy a empezar quitando ya el marcador. Y a ver cómo me pongo el material para...
Bueno, pues mira, para ir deslizándome. En el primer punto. A ver cuál es el primer punto aquí. Es este que está aquí. Este. Vale, pues entro ahí y me voy a traer. Es que me tengo que llevar entonces el material para acá. Me lo paso por ahí. Y ahora vamos entrando deslizado. Entra. Entonces he entrado mal. Me tengo que entrar en en el de dentro. Ahora sí. Es que no quiero que me quede, a ver cómo me va a quedar esto, porque si el primer punto, aquí tenemos que tener cuidado que luego no nos quede cojo. El primer punto es este y aquí el primer punto es este. Entonces, pues mira, este lo vamos a pasar entero. Y este que sería el primer punto también lo voy a pasar entero. Y a partir de ahí voy a empezar a hacer los deslizados. Ya cogiendo la hebra, la de dentro. Tengo dos, una y dos, esta de dentro. En el siguiente punto, en la de dentro. Y lo paso por todo. Me voy al siguiente punto. En la hebra de dentro. Me voy a la otra pieza en la hebra de dentro. Y paso por todo con el deslizado. Hebra de dentro, hebra de dentro y deslizado. Yo tengo mi hilo aquí como en el centro, digamos, mi lana. Siguiente punto. Entro en el del otro lado y aquí me quedan como 3 y las tengo que atravesar. 1, 2, más la que tenía son 3 y tengo que deslizar. ¿Vale? Y nos va a quedar así. Nos va a quedar así. Luego yo esto, es como que se mete, pero está bien cogido, ¿eh? Esto luego ya cuando lo rematemos y haremos una vuelta por aquí ya quedará más recto. Nos va quedando este bordecito. Yo prefiero que me quede este bordecito a que me quede, porque como yo lo iba a hacer del revés, me iba a quedar como hundido. Me iba a quedar como que se iba a notar más. Así queda mejor. ¿Vale? Lo hacemos así. Completamos toda la unión.